Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Franco, ¿cómo andás? Recién estaba leyendo declaraciones de Guillermo Francos, de hace un ratito nada más, del ministro del Interior. Él es optimista, ¿no? Él dice que ya vienen haciendo un recorrido, esa es la palabra que usó, que ya venimos haciendo un recorrido en el Senado, ¿no? Como diciendo, bueno, ya estuvimos trabajando en el Senado con las distintas bancadas para ver si esto, que ya tiene media sanción, tiene chances de aprobarse en la Cámara Alta, Gabriel. Sí, creo, tomaría un poquito de prudencia, ¿no? Teniendo en cuenta el antecedente, pero sí te diría qué pasó hoy. Bueno, el gobierno tuvo ese primer gran paso, ese triunfo, ese gol necesario. Yo creo que lo que muestra es poder a pesar de la debilidad, ¿no? De la debilidad de origen, muestra pragmatismo para avanzar, comprendió que no se puede hacer cualquier cosa y se adaptó. Y lo hizo con menos conflicto, te diría con más humildad y no tanta soberbia. Ahora viene lo que se supone que es la aprobación, como decías, de Francos en el Senado, ¿no? Esperaría, yo diría con prudencia, ¿no? Mm, Porque en este sentido va a tener su primera herramienta si es aprobado. Y mm. ahí va a haber que ajustar la narrativa, y creo que sí eso es noticia, porque ahora no me dejaban gobernar, son la casta, se Sí, resisten, vamos a revelar lo que hacen, así sí, no sí. podemos, y esta es una posición de impotencia, pero también de comodidad. Y con esta ley creo que cambiaría la dinámica. Y Mm, eso te diría que es como el primer esbozo del camino que pretende mi ley. Y ahí es como que se tiene que empezar a ver los resultados. mm. Creo que tiene mucho por delante y todavía nos espera más confrontación, más ataque a la casta, Claro, claro. porque se basaría en la herencia y en la demora de que no le aprobaron como querían Te iba a decir esta ley en sus tiempos y en sus que formas. escuchándote, claro, ahora que claro, esto salió a las piñas, porque vos fíjate que hasta la semana pasada estaba la marcha universitaria y entonces entre los radicales que finalmente acompañaron, ¿no? Y el gobierno estuvieron a las piñas. Sí, o sea, salió, A consiguió la- los votos, consiguió el acuerdo, pero digo, no dejaron de sacudirse durante todos estos días. Pero déjame que te lo diga en palabras fáciles, ¿no? El gobierno es un poco así, es un gobierno que está aprendiendo, que es Mm. outsider, que el presidente viene de afuera e intenta castigar a los de adentro, pero después se da cuenta que los necesita. Por Mm. lo tanto, es desorden a las piñas, como podemos, pero Sí, hay una característica, y esa característica es clave, avanza. La sí, libertad avanza, sí, y me sí, sí, parece claro, que es un en éxito algún esto. sentido nos da una enseñanza en ese modo. Y yo lo veo, digo, más allá de con qué estás de acuerdo y no de la ley, lo veo como exitoso para la Argentina en el sentido de que el gobierno recién asumido tenga herramientas legislativas y un mensaje a todos, hacia afuera, hacia adentro, de que efectivamente el gobierno está, digo, está bien sentado ahí gobernando, ¿no? No es que hay un grupo político opositor que no lo deja avanzar. Por eso me parecía importante que la ley salga, que haya un sentido y un mensaje de que Milei va a poder gobernar estos 4 años, y no todo lo contrario, ¿no? Un mensaje de, che, mirá, el presidente tendrá convicciones, pero no lo dejan hacer nada. No, esto es muy importante, con minoría y todo sacaron media sanción de esta ley. Pero claro, porque el poder y digamos, la teoría del poder se trata de lo que pueden hacer, de lo que se puede hacer. Ese es el poder de hacer las cosas. Y si la realidad es que la narrativa es muy eficiente en la teoría de la revelación, pero el gobierno carece de eficiencia para gestionar las herramientas, uno podría decir que a la larga finalmente es bueno. No pudieron, qué lástima, pero la realidad es que eso termina en un resultado negativo para el país y Sí, sí, también sí. para el gobierno. Por eso, poder y eficiencia. Se le dio tiempo prudente, va 8% del gobierno, van 4 meses. Me Claro, parece que claro. tiene una lógica en el diagnóstico estratégico del gobierno, decir, miren, arrancamos con todo, buscamos centrarnos Mm. en castigar a la casta, en la teoría de la revelación no podemos ir con medias tintas porque si no, nuestro electorado va a pensar de que estamos negociando y nosotros tenemos que salir de Mm. esa posición. Entonces, de algún modo, lo que están diciendo es, bueno, fuimos por todo, no lo logramos, ahora nos adaptamos, avanzamos como podemos, que es lo Claro. importante, y tenemos las herramientas porque tenemos la capacidad de negociar y llevar adelante este país. Hubo mensaje de felicitaciones del presidente, de Javier Milei. Pongámoslo en redes sociales. Javier Milei escribió. Y también por los desafortunados liderazgos en muchos casos, ¿no? Miriam Bregman en un debate presidencial, luego de un ataque terrorista al Estado de Israel, no lo condenó y fue la única. Me parece que te dejan fuera de escena
ese sentido. Sí, sí. También creo que, si lo veo a nivel macro, el gobierno ha logrado ordenar un poco el escenario político. Me da la sensación de que dejó a kirchnerismo izquierda o peronismo de un lado y a La Libertad Avanza pro y la mayoría de los aliados por el otro en esta lógica. Y en ese sentido, creo que lo que da es cierta certidumbre y eso me parece que no es poco, más allá del triunfo en la votación. Es cierto, lo que marcabas, Gabriel, no tuvo problemas internos. Veamos el caso de Marcela Pagano, si querés pongamos el tuit de ella, porque claro, ¿qué le venía pasando? Tenía peleas internas, peleas... En ese sentido, el relato del gobierno lo está imponiendo de un modo correcto, ¿no? ¿Quiénes son los que están de un lado y quiénes están los que están del otro? En esa lógica de la polarización no deja espacios intermedios, porque si la lógica intermedia hubiese hecho que muchísimos más diputados, en este caso, por ejemplo, se hubiesen colocado la abstención. Claro. Entonces me da la sensación de que en ese sentido hay una construcción. Nosotros estamos acá con todos estos aliados en contra de el kirchnerismo que nos gobernó y nos llevó al peor de los mundos. Esa es la lógica que intenta imponer el relato del gobierno y en este sentido hoy, con prudencia, con tranquilidad y sin cantar victorias de largo plazo, ni siquiera de corto plazo, lo ha conseguido. Tenemos la repercusión... Pero están en el mismo barco. El macrismo, el PRO y La Libertad Avanza. Ni siquiera uno podría decir por convicción, por compromiso, probablemente, pero también porque no les queda otra, digo. En algún sentido, la identidad del PRO fue tomada por La Libertad Avanza Sí. y eso le genera una enorme complejidad y tremendos desafíos para el 2025, en donde con un trabajo de La Libertad Avanza por separado de un PRO que cada vez está más lejos de la UCR, se le complicaría mucho en esta cuestión de la identidad. Y me parece que Macri lo que está haciendo ahí es mostrando de que hay un diálogo, hay un trabajo mucho más armónico, por eso cita de Loredo, por eso habla de Pichetto. Tenemos también la palabra de la oposición. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también dejó su mensaje en redes sociales. Da la sensación que no. Nosotros decíamos que el Pacto de Mayo, en el contexto conflictivo que se pidió, que se citó, que se convocó, parecía improbable. Improbable. Yo diría que es muy difícil que haya 24 gobernadores que firmen todos a la par, que encima de los distintos partidos, que se pongan de acuerdo en temas que históricamente no se pusieron de acuerdo y probablemente hace 100 años o 50 que hay desacuerdos en distintos sentidos, no le iban a dar a Milei la foto de que fue el gran articulador del consenso nacional. Sonaría raro. Sí. Digo, al gobierno justo de La Libertad Avanza, de un outsider que los confronta, los castiga, la verdad es que sonaba en aquellos momentos, decía improbable. Yo diría que hoy se va a hacer muy difícil, que los tiempos apremian y están muy ajustados, pero también me da la sensación que es el comienzo de la nueva confrontación luego de que la ley bases pase por el Senado. Claro, sí, sí. El mensaje hoy del kirchnerismo fue que esta ley afectaba a los argentinos, ¿no? Así fue el mensaje de varios referentes de este sector del kirchnerismo. Escuchemos a José Luis Espert, ¿sí? El hombre, digamos, hoy una de las espadas más importantes de Milei en la Cámara de Diputados, que dijo esto después de la media sanción. Un clima de ninguna manera euforia, pero satisfechos con... Por eso lo que hay que hacer es, digo, no hice la cuentita, yo en este momento justo estoy trabajando en México, entonces no hice la cuentita, pero si no te la trasladaría, pero si hacemos la cuentita de los diputados, a qué provincias responden y cómo votaron, te va a dar aproximadamente la lógica del Senado. Por supuesto que después hay cuestiones como la de Lustó, o la de los radicales que pueden no responder estrictamente a provincias o a gobernadores de provincia. Lo que quiero decir es, dentro de esa lógica te puede dar la cuenta. Lo que te digo es, de base, el piso negativo es alto. Que tenemos que analizar con prudencia, sí. Que el gobierno en general canta victorias antes de tiempo, también. Y que por sobre todas las cosas, en el Senado hay una lógica de trabajar con los gobernadores y con la casta, como llama el gobierno, o la política tradicional, de un modo muchísimo más, diría, de modo mucho más artesanal, ¿no? Me parece que entiendo, o la lógica política de los que estamos trabajando en política, de los que tenemos un círculo rojo, como se llama, o el periodismo,
de que la lógica de hacer entrar la ley en diputados hace pensar de que por senadores debiera pasar. Si no, nos vamos a encontrar con un capítulo más de la famosa mala praxis del gobierno de no le están entendiendo y el que no la ve, en este caso, sería el gobierno nacional. Bueno, necesita 37 senadores. Dijiste... Una diferencia grande con diputados, claro, ¿no? claro. En diputados, por la cantidad de diputados, por la incidencia de la población en los distintos distritos. Recordemos que diputados representan a poblaciones, a personas, al pueblo en cada una de las provincias, y los senadores representan a las provincias mismas como región. Exactamente. Sí, sí, sí. 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Pero, Gabriel, necesito avanzar porque y tener tu mirada. 2 temas. Uno, mañana hay... 2 pesos pesados en lucha. 2 intereses realmente contrapuestos. El gobierno nacional y el sindicalismo como, diría Perón, la columna obrera la columna vertebral del movimiento obrero. Entonces, me parece que el gobierno arrancó con tapones de punta, sabiendo de que había posibilidades de negociar, porque vos pensás que yo recuerdo alguna declaración de Milei en donde dijo los sindicatos son organizaciones privadas, el Estado no tiene por qué meterse, luego reformas laborales y todo sí se metió. Por lo tanto, me parece que el gobierno cedió una parte en donde la ley no es tan ambiciosa o agresiva con los sindicatos como esperaban, y los sindicatos van a mostrar su potencia, su fuerza, que la tienen, en territorio. Seguramente exista ese paro, pero quizá, digamos, como un gesto de tregua tensa. Lo impacta, yo creo que eso tiene que ver con el contexto de negociación, ¿no? Cuando estamos negociando, en este caso se está negociando una ley muy importante, la ley bases, en diputados y luego en Senado, es un contexto permeable para distinto tipo de medidas, ¿no? Vamos a ver marchas, movilizaciones, resistencias, seguramente mucho menos de las esperadas en el Congreso, pero bueno, también hay intereses de distintos sectores que se van manifestando en distintos momentos. Es casi natural que suceda esto, sabiendo de que el gobierno está poniendo de alguna manera un freno de mano y un cambio de rumbo de 180 grados, que ya estaba operativo por el DNU, recordemos, sigue vigente el DNU, esa herramienta inteligente, valiente quizá, que propuso el gobierno para de alguna manera influir o incidir en el rumbo económico nacional, y ahora, a partir de, quizá de un modo más gradual, no tan de shock, una ley que no es ómnibus, sino que es bases para luego seguir avanzando. Estaba viendo mañana, entonces, 1 de mayo.